Primero decir que este es el periodo más largo de la historia en el cual la frontera ha permanecido cerrada. Ujú. El periodo que lo precede es el periodo que fue entre el agosto del 2015 y agosto del 2016, donde casi completamos un año con la frontera cerrada. Este es el periodo en el cual ha estado por más tiempo cerrada los 7 pasos fronterizos. Entre Colombia y Venezuela existen 7 pasos fronterizos realmente. De ellos han estado activos 6. Uno nunca se inauguró, que fue el puesto de tienditas. La medida por la cual el gobierno colombiano cerró la frontera fue una medida fitosanitaria ante la situación que se presentaba de emergencia de salud pública digamos, en la región y en el mundo, toda la dinámica de la COVID-19. Y es el caso en el cual el Estado colombiano toma la medida de cerrar las fronteras. No fue el único Estado que lo hizo, pues de hecho, pues todos los países en la región lo hicimos. En este momento estamos en un proceso de aperturas y en efecto, habitualmente estos procesos tienen que ser negociados. Lo que hizo el gobierno colombiano fue anunciar que estaba dispuesto a abrir las fronteras y empezó un proceso de diálogo con aquellos países con los cuales mantiene relaciones. En el caso de Ecuador y Ujú. Panamá, que son dos de los más llamativos, los dos se niegan en este momento a abrir la frontera porque consideran que las condiciones sanitarias todavía no están dadas. En el caso de Venezuela es aún más complejo porque el Estado colombiano y el Estado venezolano en este momento no tienen relaciones. El gobierno colombiano reconoce al gobierno encargado de la transición, al gobierno de Juan Guaidó, e incluso tiene representación diplomática. El embajador Tomás Guanipa es el representante en Colombia por parte de Venezuela, pero no se tiene relación con el régimen de Nicolás Maduro, que obviamente pues complejiza la dinámica para poder llegar a generar algún tipo de diálogo. La realidad es que en la zona de frontera, una frontera de 2.219 kilómetros, pues hay un pueblo que vive, que convive incluso antes de que fuéramos repúblicas, incluso antes de que pudiéramos fijar nuestra frontera en 1941. Es un pueblo que es anterior a todo esto. Son aproximadamente 12 millones de personas las que viven en los 7 estados colombianos y en los 7 departamentos colombianos y en los 4 estados venezolanos. Y estas personas necesitan pasar, necesitan adquirir bienes y servicios, necesitan tener la vida que tenían incluso antes de que llegara el chavismo a Venezuela o que ascendiera en Colombia el presidente Iván Duque. Y la actual situación que se está dando en salud pública pues es mucho más compleja dadas las debilidades estructurales que tiene Venezuela para la atención en salud. Muchos venezolanos vienen a Colombia para tratarse de enfermedades, para buscar diagnósticos ante la imposibilidad de conseguir eso en Venezuela, y al no poder hacerlo por un paso legal se ven obligados a tener que hacerlo por trochas, quedando en una dinámica como lo decían ustedes en la nota, prácticamente se convierte en carne de cañón de los grupos al margen de la ley que hacen vida, pero también hay niños, niñas y adolescentes que estudian en Colombia y que pasan todos los días para tratar de continuar con sus procesos formativos. La verdadera población afectada es esta. El gobierno colombiano, entendiendo esta situación, pues, y no se puede negar, dadas las circunstancias de presión económica que tiene el departamento de Norte de Santander particularmente y la ciudad de Cúcuta, pues ha decidido empezar un proceso de apertura con las medidas fitosanitarias para poder garantizar la protección de la población, tanto en condición de movilidad humana como la población receptora, y generar esa dinámica para que los venezolanos que vienen a buscar servicios de salud, que vienen a buscar servicios de educación, lo puedan hacer por unas condiciones mínimas. Obviamente, pues al no tener diálogo con el régimen de Nicolás Maduro, pues es muy difícil poder coordinar medidas. En el pasado, las autoridades locales, particularmente las autoridades del norte de Santander, tuvieron acercamientos con el protector del Estado Táchira. No obstante, pues precisamente por esa anormalidad que tiene el sistema político venezolano, donde hay una gobernadora, pero por el otro lado hay un protector, Sí. pues es muy difícil tener una negociación clara para poder proteger a la población civil. Claro, ahora Ronald, pregunto, en la práctica, ¿qué sentido tiene que Colombia de manera unilateral permita esa apertura gradual de la frontera si del lado venezolano hay un cierre a cal y canto de justamente ese paso fronterizo? Ni siquiera con permisos de humanitarios pueden pasar las personas al lado colombiano para hacer incluso gestiones de salud en en tiempos de pandemia, Ronald. Pues tenemos un antecedente. En efecto, estamos ante una condición especial por salud pública, pero cuando se cerró la frontera en 2015-2016, todos recordamos que la población, particularmente del estado Táchira, ante el cierre que mantenía el régimen venezolano,
pues decidió pasar la frontera. Y recordamos a estas mujeres que con camisetas blancas un día se atravesaron la frontera y las autoridades no pudieron hacer nada para contener una necesidad absolutamente humanitaria. En este momento, pues lo deseable es que eso no ocurra, lo deseable es que el paso sea un paso controlado. Incluso el Estado colombiano en este momento tiene el Estatuto Temporal para Protección de Migrantes Venezolanos, que es una medida que busca la protección de aquellos ciudadanos venezolanos que quieren radicarse en nuestro país. Y en este momento sabemos que migrantes que ya se encuentran en territorio colombiano quieren y están buscando y tienen su derecho a la unidad familiar, es decir, a traer a sus hijos, a sus abuelos, traer a esas personas que consideran que podrían estar mejor en territorio colombiano. Y lo que es ese derecho de la unidad familiar, pues se debe garantizar. Para hacer ese proceso se tiene que ingresar regularmente a Colombia, es decir, pasar con pasaporte por un puesto fronterizo, y para poder hacer esa atención en medidas fitosanitarias adecuadas, es decir, para evitar contagios, lo que se busca en parte es que esa atención se haga incluso tratando de alternar los números del número de identificación, es decir, una especie de pico y cédula o pico y pasaporte en el cual los ciudadanos se puedan acercar a Migración Colombia y hacer ese trámite. Esa es otra situación que obviamente no existía en el contexto de 2015-2016 y pues hay una dinámica que es absolutamente real y es tenemos que tener, digamos, medidas y asumir esto con mucho cuidado para no generar una proliferación de la enfermedad, pero hay una realidad en Venezuela que hace que los ciudadanos sigan saliendo. De hecho, a pesar del cierre de fronteras, en Venezuela entre 2019 y mayo de este año han salido 873.462 venezolanos. A eso iba y muy brevemente. Más allá de la epidemia y las razones humanitarias, esta apertura gradual de la frontera podría de alguna manera animar a personas que sigan migrando por la frontera una vez se logre esa reapertura como tal. Realmente sí, digamos, las condiciones todavía en Venezuela para que un ciudadano pueda disfrutar de sus derechos están muy condicionadas y eso hace que los ciudadanos, al no tener garantizada su alimentación, su educación, su salud, pues tengan que tomar la decisión de migrar. Y pues como lo decía, 873.462 personas han salido a pesar del cierre de fronteras. Eso quiere decir que lo único que vamos a hacer con la apertura de fronteras es poder registrar con muchísima más claridad quiénes son los que están saliendo. Recordemos que estos números vienen de proyecciones de los organismos multilaterales y solamente cuando sabemos cuántos están saliendo, pues podemos tomar las medidas en política pública en el caso del Estado colombiano para poder atender a esta población.